crucificados con Cristo. Vayamos a las Escrituras, ahí en Gálatas, capítulo 2, versos 20. Dice así, ¿lo leemos todos? 2:20, leámoslos todos. 1, 2, ponelo mal para los que no andan Biblia. Gálatas 2:20. Se durmió Mario. Ahí está. 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, te doy gracias. Bendito y alabado, Señor, sea tu nombre. Gracias, Dios, por darnos este día maravilloso. Gracias por darnos este momento tan especial de poder meditar en tu palabra, a lo cual imploramos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, discernimiento en la Escritura, y que a través de ellas, Señor, nuestras vidas puedan ser edificadas y transformadas conforme a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador te lo pedimos, te lo rogamos con acciones de gracia y para gloria tuya. Amén. Este versículo se puede dividir por lo menos en cuatro partes, 5 partes si usted quiere, lo podemos dividir, pero quiero, a ver los niños por favor, quiero enfocarme más en la parte esencial que corresponde a nosotros, porque dice con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué representa estar crucificado con Cristo? ¿Qué entendemos? Prestemos atención, estar crucificados con Cristo. ¿Qué entendemos? Dice 2 de Corintios capítulo 5 versos 17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice de modo, de manera que si alguno estar en Cristo es esto mismo, es estar crucificado con Cristo. Por lo tanto, la representación de estar crucificado con Cristo es por sentir que tenemos y poseemos una nueva identidad. Somos una nueva persona, tenemos una nueva identidad, tenemos y poseemos una nueva personalidad que nos permite tener una nueva visión. Cuando decimos una nueva visión, es que nosotros tenemos una visión de la vida humana, tenemos una visión de la vida de relación en este mundo social, pero es conforme al mundo donde nosotros nacimos, al mundo donde nosotros crecimos, al mundo donde nos desarrollamos, al mundo donde nos enseñaron los estudios científicos que pudimos haber aprendido. Cuando digo estudios científicos es matemática, ciencia, español, etcétera. En base a eso es que nosotros tenemos una visión de la vida. En base a eso es que nosotros tenemos una cosmovisión de la existencia de la humanidad. Pero aquí dice de modo, oiga bien, es un hecho, no es una suposición. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Todo
todas las cosas viejas, lo que habíamos aprendido de la vida, de la cosmovisión, del mundo, han pasado. Ahora todas son hechas nuevas, porque ahora tengo un entendimiento más claro de cómo se dio la vida, de dónde venimos, por qué estamos en este mundo, por qué Dios nos permitió vivir en este mundo, por qué ahora Dios dice que nos amó y nos salvó en este mundo. Y no solamente eso, sino por qué Dios ahora nos concede la vida eterna. ¿Y por qué me salva a mí y aquellos todavía viven perdidos? ¿Por qué aquella gente no recibe el amor de Dios? ¿Por qué? Entonces yo vengo armando una nueva visión de la vida. Y ya me doy cuenta que yo no puedo seguir viviendo de la manera que vivía antes. Yo no puedo seguir pensando de la manera que pensaba antes, mezquinamente o de una manera racionalmente, sino que ahora, como estuvimos enseñando el jueves, mi vida tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Y si mi vida es dirigida por el Espíritu Santo, entonces aquí dice, ya no vivo yo, ya no voy a pensar en mí, ya no vivo yo, ya no voy a ser aquel egoísta de pensar solo en mi bienestar, de pensar solo en mis necesidades, de pensar en mis aspiraciones, vivir de una manera egoísta en esta vida, sino que así como Dios amó mi vida, yo tengo que amar la vida del prójimo. Así como Cristo dice Efesios capítulo 5, versos 24 en adelante, se sacrificó por su iglesia, también yo tengo que sacrificarme por la iglesia de Jesucristo, por mi iglesia donde me ha traído. Entendemos eso. Si gusta podemos ir ahí nomás, solo dele vuelta unas páginas y está el libro de Efesios, donde dice en el 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? ¿Y qué hizo Jesucristo por la iglesia? Se entregó. ¿Usted se ha entregado por esta iglesia? No le estoy hablando que se entregue en cuerpo y alma a los oficios de su casa, a los quehaceres de su casa, a los mandados de su casa, a su trabajo, a sus estudios, porque desafortunadamente habemos algunos que estamos entregados de cabeza a trabajo y no a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no han crucificado, no están viviendo en la cruz de Cristo. Oiga bien, dice que si estamos crucificados con Cristo, lo primero que hizo Cristo fue que dice se entregó. Ahí miramos, se entregó, se dispuso para la iglesia, se abandonó para su iglesia, se desbordó para su iglesia. Gloria a Dios por las hermanas y hermanos que de acuerdo a sus recursos y capacidades están fielmente sirviendo al Señor, están dando lo mejor de sí. Yo creo que usted está dando lo mejor de sí, porque se supone que dice que la Escritura dice que Dios es digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Dios es digno de darle lo mejor, no que usted hace lo peor, sino que hace lo mejor. Yo soy bastante en las cosas de la iglesia, por eso es que soy bastante necio, me dicen. Por ejemplo, yo le dije a la hermana, yo quiero así esto, pero lo quiero así, así y así. Soy bien detallista, bien insistente en que las cosas queden de la mejor manera. Y usted dirá, es que usted así. No, la Biblia me enseñó que Dios es detallista. Dios le enseñó el modelo a Moisés de cómo debería de construir el tabernáculo. No le dijo, hacete una champa como vos se te ocurra. Le mostró el modelo y le mostró con detalles cómo iban a ir las varas cruzadas y el material que debería de usar cada elemento que constituía la armazón de aquel tabernáculo. Las telas de azul púrpura, las telas de lino, las telas de los pieles de cabra,
de tejones, las varas, no cualquier madera, no es pino, es acacia, revestidas de oro, iban a pasar por una hojuela, una así, donde iba a pasar la vara y eso tenía que ser de oro. Las bastas donde iba a estar sembrado no era con mezcla, era con oro y con plata. Oiga bien, Dios es detallista en las cosas que Él hace. No las hace, mire, aquí nomás tiene. Mire su cuerpo. Mire su cuerpo. Le nació una mano de la cabeza. ¿Ah? Es verdad que tenemos ojo en los pies, pero así le llaman, pero eso no es ojo. Dios es detallista porque nos permitió tener la vista donde la necesitamos. El oído, yo me quedé tan maravillado, oiga bien, ahora que estoy perdiendo la audición, de cómo Dios creó algo que le llaman membrana, que vibra para que nosotros podamos escuchar. Son cosas tan, tal vez que la pasamos por alto, pero tan detallista, que si usted se daña esa membrana, pierde el oído. Un músculo de aquí le ayuda a activar el oído. Un músculo de aquí le ayuda a activar el nervio le ayuda a activar el oído. Y por una infección en el oído, usted puede perder hasta la vida y le puede dar un problema en el cerebro. Por una infección en el oído. Es tan tremendo, puede perder hasta la vida. Dios es detallista en todo lo que nos hace. Nos dio una chibola así por así. Esa chibola que se llama ojo, lleva muchos elementos, que está el iris, está la retina, está esto, está el otro, y si algo se le daña ahí, ya anda que ya no puede ver bien, con solo que anda irritada la vista. Dios es detallista, hermano. Nosotros debemos de ser detallistas aquí en la iglesia. Yo les digo, ¿ustedes creen que yo estoy conforme con eso ahí? ¿Ustedes creen que yo estoy conforme con ese material allá? De ninguna manera. Un hermano mío, hermano, mire, ya estuve, ¿qué tiempo? ¿Por qué? Porque me gusta que las cosas de Dios se hagan cabalmente y en orden. Y me gusta, y no es cuestión de que yo soy de aquellos que mando. Me gusta involucrarme de alguna u otra manera haciendo las cosas. Ahí está el hermano Jorge que le estaba diciendo desde así, hermano, eso, ese, ¿verdad, hermano? Esa luz de ahí, porque ahí se está oscuro, le digo, esa esquina. Y el hermano ya lo puso hoy. Ahí está, mire el cablecito. Dirán, hermano es necio. No, que me gusta que las cosas queden bien hechas. Me gusta que queden bien hechas. Porque yo soy de una persona que me ha gustado que lo que es para Dios tiene que ser con calidad, con excelencia, hermano. Con excelencia. Entonces, hermanos, vemos que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y el texto base que leíamos, ¿por qué una nueva criatura? En Cristo. Porque dice que el texto, que Cristo, ahí donde leíamos, se entregó por la iglesia y que hizo, no solo se entregó, se sacrificó. ¿Usted se sacrifica por su iglesia? Pregunto. ¿Siente que se sacrifica por la iglesia, que hace todo lo posible, todo su mayor esfuerzo, todo su mayor empeño porque su iglesia camine hacia adelante, no hacia atrás? Usted hace todo su mayor esfuerzo por salir adelante, por ver que su iglesia, mire, yo aquí, yo me quedo, bueno, ayer le decía a la Arlen, ¿cuál es la palabra, hija? Pero yo me quedo maravillado, yo admiro aquí a las damas, cómo se preocupan por el ornato de la iglesia. Son muy preocupadas, muy dedicadas, porque saben que el ornato de la iglesia es de las damas. Yo no debería estarle diciendo a la hermana, mire una cortina así. Eso es trabajo de las damas. A mí solo me deberían decir, mire pastor, necesitamos reemplazar esto. Si quieren poner un jarrón ahí, como teníamos antes un jarrón, y otro allí, con flores bonitas, hermano, pero eso es de las damas. Y por eso les digo, la admiro cómo se dedican por su iglesia, cómo se sacrifican por el ornato de la iglesia, por venir a barrer,
y que me digan, pastor, estas paredes no nos gustan, traiga la pintura y pinte, vamos a arreglar, vamos a acondicionar, etcétera. Yo las admiro, hermano. Son las hermanas más sacrificadas de la iglesia. Yo les digo, ¿no les gusta a ustedes cuando van a salir, por lo menos verse en el espejo si van peinadas? Si se peinan. Y si dicen, no tengo pintura, aquí tengo un achote, échese achote para no verse pálida. Sí, conocí una que vivía en un barrio, no tenía la pobre perfume, y donde yo vivía había como un jardincito de florecitas, y entonces las pasaba arrancando en la mañana, las desbarataba y se las untaba. Iba para el trabajo, pero al menos no iba maloliente, olía las flores que arrancaba y se las untaba. Un día se untó, no se fijó y agarró y se untó albahaca, que andaba todo olorosa albahaca, la pobre. Pero vamos, a que ella se dedicaba. Hermanos, si a usted le gusta caminar arreglado, bueno, a mí me gusta aún a la iglesia, busco mis mejores mudadas para venir aquí a la iglesia. Mi mejor mudada, y yo le estoy diciendo a mi esposa cómo estoy. Y me le paso, y me le desfilo, le modelo en la pasarela, ¿cómo voy? Porque me gusta venir bien a mi iglesia. Y no es porque sea vanidoso, ostentoso, porque son ropas que no son de marcas, no son nuevas, son ropas viejitas. Pero me gusta venir bien y me gusta que entonces que la iglesia esté presentable. Sacrificarse por su iglesia. Eso es estar crucificado con Cristo. Cristo amó a su iglesia, Cristo se sacrificó por su iglesia. Y dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice, ya no estoy pensando en mí. Estoy pensando en el bienestar de la iglesia. Mire qué tremendo. Ojalá Dios quiera que dilaten ese trabajo, hermano. Ojalá Dios quiera, porque mi meta es el próximo año buscar cómo echar adelante este fin. Saben que les voy a ser sincero. Se voy a decir con toda sinceridad. Ya no quiero volverle a pedir a nadie para la iglesia. Yo se los dije hace tiempo. No quiero volverle a pedir a nadie. ¿Y saben por qué? Porque si yo estoy pidiendo para la iglesia, la bendición de Dios, es verdad que nos viene para el material, pero sus vidas no son bendecidas. Son bendecidas las vidas de aquellos que están dando para la iglesia. Mire, aquí nomás se lo voy a poner facilito. Una lámina de esta anda como por 600 pesos. Si nosotros nos proponemos de enero a mayo, cada quien de una lámina de zinc, ¿quién no va a poder? Y lo hacemos. Lo hacemos. Son 7 y 7, 14. Bien, podemos dar una lámina de zinc. Y acá cambiamos este zinc. ¿Y para qué entonces voy a pedir? Y Dios los va a bendecir a ustedes y no a los que estén mandando dinero acá. ¿Me entiende? Porque yo he creído que ese es el sistema en que Dios trabaja en su pueblo. Dios trabajó en su pueblo, que el pueblo diera, y conforme diera, así Dios los bendecía. Así es la economía de Dios, así funciona. No funciona de estar esperando que alguien nos dé, funciona que nosotros demos y Dios nos va a bendecir para seguir adelante. Y ustedes van a ver, y por eso quería hacer, que sí podemos emprender proyectos nosotros mismos, valiéndonos por nosotros mismos. Pero para eso necesitamos crucificarnos con Cristo, estar con Cristo en la cruz. Ya como dice el texto aquí de Efesios, el cual dice, se entregó primero a su iglesia. ¿Sabe lo que hemos hecho aquí? Venimos a la iglesia, nos identificamos con la iglesia, pero no nos hemos entregado a la iglesia. Porque viene nuestro cuerpo, pero nuestra economía no. Viene nuestro cuerpo, pero nuestra disposición de servir en la iglesia no viene. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué hizo Jesucristo? Amó a su iglesia. ¿Qué hizo Jesucristo? Se entregó, se sacrificó por su iglesia. Hagamos el esfuerzo. Yo le aseguro que nadie se va a morir de hambre aquí, se lo aseguro. Nadie se va a morir de hambre.
por colaborar con su iglesia, por ser fiel a su iglesia, por bendecir a su iglesia. Y usted se va a sentir gozoso. ¿Y sabe qué va a sentir? Que cuando un niño esté ensuciando la pared, como a usted le cuesta, ahora, no, así no, vaya a lavarse las manos, no esté ensuciando la pared. ¿Sabes por qué? Porque le va a costar esa pared a usted también. Pero cuando no nos cuestan las cosas, no las cuidamos. Uno cuida lo que le cuesta. Después de eso, podemos pensar entonces en el piso. Pero hermano, para eso necesitamos corazones que amen, que se entreguen y se sacrifiquen por su iglesia. ¿Entendimos eso? Vamos a ver. Estar en Cristo, con Cristo crucificado, estar con Cristo crucificado, también es predicar a Cristo crucificado. ¿Qué entiende usted entonces por la palabra crucificado? Ese término crucificado representaba muchas cosas. Uno, ser el oprobio de la comunidad. Por eso dice Pablo, hebreo, menospreciando el oprobio. ¿Qué menospreció? Bueno, menospreció la vergüenza, no le dio valor a la vergüenza que él estaba padeciendo, sufriendo al ser crucificado. ¿Por qué? Porque a quienes crucificaban, a los más vil de este mundo. No crucificaban a las personas buenas, no crucificaban a las personas medio buenas, no crucificaban a las personas malas, crucificaban a lo peor de lo peor, a ellos los crucificaban y eran tenidos por malditos a los que crucificaban. Entonces Cristo menospreció el oprobio con tal de entregarse por su iglesia. Quizás en la vida de ustedes van a pasar vergüenza, y vergüenza porque la gente los va a criticar, la gente los va a juzgar, hasta dentro de su familia los van a juzgar. Mira, vos ya no parás, solo la iglesia. Mira, vos sos tonto, que vas a la iglesia y no vas a divertirte, o dejás de divertirte por estar en la iglesia, o dejás de beberte un balde de veneno por dar en la ofrenda de la iglesia. Vos sos tonto, el pastor, porque no es el pastor, es Cristo, que menospreció todas las críticas. No le dio importancia a las críticas, eso es menospreciar. No le dio importancia a la vergüenza, no le dio importancia a las murmuraciones. Lo único que le importó fue amar, entregarse y sacrificarse por su iglesia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De esa manera es que podemos estar crucificados con Cristo, muriendo con Él, muriendo a ese viejo pensamiento, muriendo a esa vieja manera mezquina de pensar, muriendo a esa manera racional de pensar, mundana de pensar, porque siempre estamos pensando en qué dirán los demás. Siempre estamos dependiendo de lo que dicen los demás. Mire qué interesante, la mayoría está dependiendo de lo que dicen los demás y no lo que dice Dios en su palabra. Siempre están, ¿qué dice? Y si aquella persona ya le dijo, es que sos tonta, es que sos esto. Mire, hermanos, a mí no me da vergüenza. Había en la entrevista que le dije de trabajo que hice, lo primero que dije, soy pastor y tengo un compromiso con la iglesia. Por eso es que yo no trabajo. ¿Cuál es su compromiso? Tengo que servir en la iglesia. Entonces el dueño de la empresa dice, hermano, don Erwin, usted tiene hoy iglesia. Así me dice, usted tiene iglesia hoy, ¿verdad? Hoy le toca iglesia. No me dice hoy le toca culto, sino que hoy le toca iglesia. Sí, le digo. Y él miró que venía bastante y no hallaba cómo, pero veníamos de largo, no era culpa de él, pero él sabía que venía preocupado. Hoy le toca iglesia. Y una cosa bonita que él me dijo, me mandó a decir, ¿sabes qué, Messi? Porque todavía no hemos rentado un local para poner las máquinas y el taller. Cuando tengamos el local, yo quiero que usted ore por ese local. Vamos a reunirnos, vamos a orar por ese local y por todas las bendiciones que Dios nos ha dado.
Y yo me quedé. Eso fue como a los 2-3 días de estar trabajando con él. Ni siquiera fue ayer, fue a los 2-3 días. Y yo me quedé así porque ¿quién soy yo para que Dios me honre de esa manera? ¿Quién soy yo? Hermanos, cuando nosotros estamos crucificados con Cristo, dejamos de pensar de la manera racional y no nos importa. Decir que soy cristiano no me da vergüenza. Decir que sirvo a Dios no me da vergüenza, aunque la ficha de cada, cuando dicen, ¿y vos qué sos? Pastor. Decir uno que es pastor aquí, en Caragua, es decir que es vividor, que es ladrón o mantenido. Sí, tiene más mala fama, o no mala fama, sino más descrédito, por decir así, el oficio del pastor que el de ladrón. Sí, porque usted y ese es el ladrón. Pero cuando él dice pastor, y eso, ni quiera Dios. Con razón, tiene buena casa, buena ropa, buen carro y todo. Está metiendo la grapa en la iglesia. No me importa a mí que digan eso. Pablo decía, honro mi ministerio. Porque no, aunque dé vergüenza, yo sé lo que estoy haciendo y sirvo con una conciencia limpia aquí, que no me lucro de la iglesia, no me lucro de ustedes. Trato de dar lo mejor de mí para ustedes, pero no me lucro de ustedes. Trato de darlo. ¿Por qué? Porque yo quiero enseñarles no solo con la Biblia, hasta donde pueda enseñarles también con el ejemplo. Pablo decía, Jesús dijo, ejemplo he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pablo dijo, ejemplo le he dado que con mis manos he trabajado para proveer para mis necesidades. Hermanos, predicar a Cristo crucificado también es una labor. Cuando usted no tenga de qué hablar, hable de Cristo en la cruz. ¿Saben por qué dice que predicar a Cristo crucificado es muy incomprensible o era muy difícil de hacer? Porque ¿quién iba a creer, quién iba a aceptar como Señor de su vida a un hombre, según el contexto histórico, número uno, fracasado? Para los judíos, si existió Jesús, Jesús fue un hombre fracasado. ¿Saben por qué? Porque un hombre, dentro del contexto judío, debería de haber multiplicado, dejar descendencia, tener un hogar, una familia, haber engendrado muchos hijos. Pero Romano dice que él llevó muchos hijos para Dios, Hebreos también, pero hijos espirituales. Ellos dicen, entonces Jesús, si existió, fue un fracasado. ¿Por qué? Porque no dejó descendencia. Para otros fue un fracasado porque dice que cuando fue crucificado, no mucha gente le seguía. Para otros fue un fracasado, ¿por qué? Porque al final la gente no creyó en él y lo terminaron, después de que hizo todas las bondades, todos los milagros, todas las sanidades, todas las liberaciones, lo terminaron crucificando. Entonces, predicar a un hombre, hablar de que ese hombre que está crucificado te puede salvar a vos, entonces dice, no se pudo salvar ni él mismo y me va a salvar a mí. En el contexto histórico, ¿cómo me puede salvar un hombre que murió siendo maldito, siendo lo peor de esta vida? ¿Cómo me puede salvar dar vida eterna a alguien que murió? ¿Cómo me puede dar vida eterna a alguien que murió en una cruz? Entonces, la predicación, para predicar a Cristo crucificado, era bastante complicado. Para poder entender eso, nosotros como iglesia, Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si usted ve y lee con detenimiento desde el capítulo 1 hasta este capítulo 2, Pablo lo único que está haciendo es exponiendo la pureza de las verdades del Evangelio. Y comienza hablando que no hay otro Evangelio. Hay otros que andan predicando otro Evangelio. Y si aún un ángel del cielo descendiese y predicase otro Evangelio, Pablo le dice, sea un maldito. Ese sí es un maldito, el que predica otro Evangelio. Sea anatema.
La palabra anatema eso significa. Y después viene hablando de que no hay otro evangelio. Y llega aterrizando al capítulo 2, donde el verdadero evangelio, querer vivir en el verdadero evangelio, es vivir en la cruz de Cristo. Ahí Pablo, si usted leyó los versículos anteriores, está hablando de mucha gente importante, líderes importantes en la iglesia, que no estaban viviendo conforme al evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no habían muerto en Cristo. Ellos habían aprendido un evangelio, pero en la práctica ellos no habían muerto al evangelio. No habían muerto en Cristo. ¿Por qué? Porque vivían todavía con una mentalidad que pertenecía a la ley, es decir, a un sistema religioso. Ellos vivían con una mentalidad que pertenecía a un sistema religioso. Quizás muchos cristianos hoy en día todavía viven con una mentalidad que pertenece a un sistema religioso o a un sistema mundano. ¿Y cuál era el sistema religioso que ellos tenían? A Pedro, a Juan y a Jacobo, que en el capítulo 1 dice que eran considerados columna. A Bernabé, que era su compañero de viaje. Pablo los exhorta y le dice que no andan viviendo, no andan conforme a la verdad. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando vienen los judíos, los de la circuncisión, y están entre la muchedumbre de los gentiles, se apartan, y al apartarse, ¿saben qué está haciendo? Discriminando al resto de la iglesia. Discriminando. Están diciendo que el resto de la iglesia es la chusma, que el resto de la iglesia son los impuros, que el resto de la iglesia son los incircuncisos, son los, como les decía en el contexto histórico bíblico, son los perros, son los inmundos, y por lo tanto inmundos no nos juntamos con ellos. Y cuando venían entonces se apartaban. No, esa es la chusma, no los juntamos con ellos. Ellos son inmundos, ellos son impuros, y nosotros somos la pureza, la realeza, que fue lo que hizo Pedro cuando llegó también a la casa de Cornelio. Miramos entonces que todavía en él había un sistema religioso en su mente que no había cambiado. Quiere decir que Pedro no había sido crucificado con Cristo. Y por eso Pablo, llegando aquí al final del versículo, dice: ya, yo que era más legalista que ustedes, yo que los perseguía a ustedes, yo que consentí la muerte de Esteban, yo que los arrastraba y los llevaba preso a ustedes por creer en ese sistema religioso, ahora ya no vivo yo, ya no pienso de esa manera, porque ahora Cristo vive en mí. La pregunta que deberíamos de hacernos es que ¿realmente usted se ha crucificado con Cristo? ¿O todavía estás pensándola como decía el chavo? ¿Me subo? No me subo. ¿Me subo? No me subo. ¿Le voy? No le voy. ¿Suba a la cruz? No me, porque una vez que usted se suba a esa cruz, ahí muere. De eso sí estoy seguro. Ahí muere con Cristo. Y ese es el miedo, dejar de ser nosotros. Tiene temor dejar de ser usted, porque piensa que va a perder toda la armadura como la del armadillo, que es la que lo protege de las agresiones y la deja vulnerable al mundo, vulnerable al que dirán, vulnerable al que pensarán, vulnerable, y ya deja de ser aquella persona violenta que nadie se mete con usted y vuelve a ser una persona apacible que solo va a agachar la cabeza y va a decir: está bien. A eso tiene miedo. Tiene miedo de dejar de ser aquella persona que el mundo conocía por ser una persona que ahora Cristo conozca, la iglesia conozca. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo que está diciendo, lo que vivo en esta vida, lo vivo ¿en qué? En la fe. La palabra fe implica ahí creencia, pero también implica obediencia.
del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó por mí. ¿Por qué usted entonces debería de vivir crucificada con Cristo? Porque Cristo se entregó a usted, se entregó por usted, lo amó a usted, se sacrificó por usted y murió por usted. Razones suficientes porque usted debería de vivir para Cristo. Vivir para Cristo crucificado es saber qué implica, ser crucificado. Por ejemplo, dice en Primera de Corintios, vayamos a Primera de Corintios capítulo 2, verso 2. Primera de Corintios capítulo 2, verso 2. Dice así, hermanos: verso 1 y 2 lean. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, que quiere decir el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahí está hablando de la humanidad. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que iba a saber a Cristo y a este crucificado. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos? Con todo respeto se lo digo, que nosotros como iglesia, que ayer les anunciaba, Bautista tenemos, y también con la persona esta que he estado trabajando, se los compartí, no me avergüenzo, es que nosotros como líderes, como pastores, y que predicamos aquí, nos dedicamos a enseñarle a usted a Cristo crucificado. Yo no les predico casi, si ustedes se fijan, de que Jesús está pasando por aquí. Yo casi no les predico y les hago un espectáculo de las sanidades y los milagros de Jesús. Sí, Jesús hizo muchas señales, muchos milagros. Pero eso eran para testimonio a los judíos, porque ellos esperaban ver señales en alguien para creerle. Y Jesús dijo, señales le han sido manifiestas. Eso eran para ellos. Para nosotros no es Jesús haciendo milagros, es Jesús pagando por tu pecado. Porque los milagros era algo natural que lo hiciera algún profeta, que lo hiciera algún líder en la iglesia, en el pueblo judío. Ya les dije, Eliseo y Elías resucitaron muertos y no eran Jesús. Moisés abrió el mar, hermano. Moisés mandó plagas, 10 plagas, hizo llover fuego del cielo, granizo. Moisés atrajo a las moscas. Es verdad que todo eso fue con el poder de Dios, pero el instrumento era Moisés. ¿Y cuántas cosas hizo Moisés? Pero él no era Cristo. Y él no murió crucificado. Fue Jesucristo. Porque ahí en la cruz es donde fuimos nosotros clavados juntamente con Él. Amén. Y fuimos clavados para perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros debemos de saber de Jesucristo, qué representa Jesucristo en la cruz. ¿Qué representa el hecho de que el bendito Hijo de Dios haya subido a la cruz para morir crucificado? Y saber eso es saber y entender lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, verso 3, que el Evangelio de Jesucristo corresponde o está formado por las promesas que habían de parte de la profecía, que iba a morir conforme a las Escrituras, que iba a ser sepultado y resucitado conforme a las Escrituras. Y las Escrituras siempre están hablando de un Cristo crucificado, muriendo como lo peor para que usted viva de la mejor manera, muriendo para que usted no muera, sufriendo la ira de Dios. Oiga bien, la ira de Dios, ahí en la cruz, sufriendo la ira de Dios para que usted sea librado del infierno, de la condenación eterna. Por eso Jesucristo subió a la cruz, para que usted no pase ese calvario. Por eso en San Juan capítulo 3 verso 16 dice, porque de tal manera
¿Qué dice? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga. Por eso subió a la cruz, para que usted no viva de una manera perdida, como una cabra en procesión que no sabe ni para dónde agarrar, sino que viva cabal, en su cabal juicio, como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Entonces, lo que ahora usted es como cristiano, ahora usted sabe a quién se debe y por qué se debe. Tenemos que saber qué significa el Evangelio y saber por qué Jesús fue crucificado. Dice: yo no les vine hablando con palabras de sabiduría humana, ni palabras rebuscadas. No quise saber nada más y darle a conocer nada más y a Jesucristo y a este crucificado. Leemos el versículo nuevamente: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. No es que yo sepa de filosofía. Sé de filosofía, sí, pero no me interesa. Sé de historia, sí, pero no me interesa. Lo único que me interesa es que aprendas tú y conozcas tú a Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Jesucristo, sabemos de Jesucristo, yo ya sé de Jesucristo, ya sé que Él murió por mí, entonces me permite poder acercarme a Él para tener una experiencia con Él. No una experiencia emocional, como hacen algunos que viven de las emociones. No se trata de vivir emociones, no se trata de vivir experiencias super espirituales, no se trata de eso. Se trata de que usted conozca, no solo sepa, conozca la experiencia de vivir con Cristo crucificado. Vayamos ahí nomás en Primera de Corintios, el capítulo 2, en el versos 8, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ahí está hablando la sabiduría que fue predestinada. Oiga bien, hay muchas personas que les duele oír esta palabra, pero ahí la escritura, el verso anterior dice, se lo voy a leer: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para quién? Para nuestra gloria. Les duele escuchar esta palabra, les ofende, les retiñe en los oídos. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. ¿Qué es lo que pasa? La gente no conoce a Jesucristo crucificado. Usted puede hablar y hacer la encuesta o el trabajo práctico, trabajo de campo le llaman, y pregunte a otros cristianos qué representa Jesucristo en su vida. Y va a decir: es que Él sanó, es que Él hizo esto. Y usted puede escuchar miles de predicaciones aquí en el sector y todas van enfocadas a lo que hizo Jesús durante sus 3 años de ministerio, que sanó. Y va a escuchar que le abrió los ojos, que Bartimeo, que el rico, que el otro, pero nunca, raras veces va a escuchar lo que representa a Jesucristo en la cruz. ¿Por qué Jesucristo subió a la cruz? Y si Él subió a la cruz, ¿qué estaba haciendo en la cruz Jesús? Y ahora que Él está en la cruz, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Sino también, el mismo Jesús dijo: todo el que quiera venir en pos de mí, tome ¿qué cosa? Y sígame cada día. Nosotros debemos de vivir crucificados con Cristo. La pregunta es: ¿usted ya se ha crucificado con Cristo? ¿Ha tenido esa experiencia?
porque no puedes obedecer la verdad de Dios si no conoces al Cristo crucificado. Ahí en Gálatas, ahora sí, capítulo 3, versos 1, Gálatas capítulo 3, versos 1, dice que no puedes obedecer a la verdad de Dios si no vives con Cristo crucificado. Dice, oh Gálatas insensato, está hablando no al mundo, está hablando a la iglesia que él había trabajado, que él había fundado, y una iglesia que de pronto Pablo se había ausentado por seguir en el ministerio misionero y los cristianos se habían vuelto al judaísmo. Es como muchos cristianos que no se vuelven al catolicismo, sino que se vuelven al mundo. Entonces Pablo les dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. No puedes entender, no puedes obedecer la verdad de Dios si no conoces a Cristo crucificado. Porque ahora que yo entiendo lo que hizo Cristo por mí, me deja completamente desarmado. ¿Qué puedo yo hacer para ser salvo? Muchos dicen, si tú pecas pierdes la salvación. ¿Y qué tengo que hacer para volverla a recuperar? Ve y reconcíliate. ¿Quién está actuando? El hombre. Pero tal cosa es la peor herejía con que se puede manchar y denigrar la obra de Jesucristo. Porque Jesucristo se presentó como una ofrenda ante Dios una vez y para siempre. Cristo no es ministro de pecado para estarlo crucificando todos los días. Pues me voy a ir y voy a la iglesia y me reconcilio. Aquí está. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús? Bueno, tanto. Levanten su mano, repitan esta oración. Ahora, los que se han apartado, ¿cuántos quieren reconciliar? El reconcilio con Jesucristo es una vez y para siempre. Ahora todavía lo han extendido más por conveniencia. Ya no es que acepte, ya no es que reconcilie, sino cuántos quieren tener encuentro. El encuentro, el reencuentro, el recontraencuentro, y van a tanto encuentro que terminan siendo encontrados. Y todo eso es pagado. Pero Cristo, ¿saben por qué? Porque todavía no han entendido la obra de Cristo en la cruz. Y yo me doy cuenta que Él pagó una sola vez para siempre mis pecados. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Vivir para Él. Eso es todo, vivir para Él. Amar la obra que Él dejó aquí en la tierra, que se llama iglesia, a como Él amó. Entregarme a la iglesia como Él se entregó. Sacrificarme por la iglesia como Él se sacrificó. Entonces puede decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en estos pellejos que me carga, lo vivo en la fe de que me amó y se entregó por mí. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, no entender, no obedecer la verdad, no puedes obedecer la verdad si no conoces la obra de Cristo en la cruz. No puedes entender el nuevo nacimiento si no comprendes el hecho de la crucifixión de Jesucristo. Dice Romanos 6:6, vayamos ahí más, Gálatas 5:24, vamos terminando. Dice, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? No puedes entender el nuevo nacimiento si no sabes qué significa haberse crucificado. Pero los que son de Cristo han crucificado, han clavado con Cristo la carne con sus pasiones y deseos. Pero no puedes decir que ya te clavaste si no estás viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. No puede, porque para eso se necesita el Espíritu Santo. Romanos 6:6, me ayudan por favor. Romanos capítulo 6, verso 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue
La pregunta, ¿el tuyo ya fue crucificado? ¿Ya fuiste crucificado con Cristo? ¿Amas la obra de Cristo? ¿Te entregas de corazón a la obra de Cristo? ¿Te sacrificas por la obra de Cristo, hermano? ¿O estás viviendo, como dice Ricky Martin, la vida loca espiritual? A lo que me salga, si me da ganas voy, si no me da ganas no voy. Si quiero voy, si no quiero voy. Si tengo tiempo voy, si no tengo compromiso voy. Si no, pues no puedo ir. Eso es como vivir como la moneda que ve en el aire. No sabe qué cara va a caer, si cara o sol. No, hermano. Dice aquí el apóstol en el verso 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿A quién va a servir? A Cristo. Por último, hermano, la distinción del cristiano y el mundo es la crucifixión en Cristo. ¿Qué lo va a distinguir a usted del mundo? No que cargue una Biblia, no que venga a la iglesia, porque ¿sabe qué? Las demás denominaciones, los adventistas, los testigos sin Jehová, los amigos del hermano Kenneth, los mormones, caminan una Biblia y van a la iglesia y se reúnen, tienen culto, tienen campamento, un poco cosas. Entonces eso no lo va a decir. Los amigos, los primos católicos también van, y más fiel que usted y más temprano que usted, porque ellos tienen la misa a las 6 de la mañana. Aquí la tenemos a las 7 de la noche, porque el culto es a las 5 y ya vienen al final. Entonces, hermano, ¿qué nos va a distinguir del mundo? La forma en que vivamos crucificados con Cristo. Gálatas 6:14. Gálatas capítulo 6, versos 14. Dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo. El mundo me es crucificado a mí, no me interesa. Cuando dice crucificado es muerto. El mundo ya murió para mí y yo ya morí para el mundo. Y ahora vivo para Cristo. ¿Para quién vive usted y para quién murió usted? ¿Saben qué? Hay muchos que están muertos para Cristo, pero están vivos para el mundo. Están muertos para Cristo porque no se puede contar para nada con ellos. Es más, ya no sabemos si están vivos, porque ya ni bien, no sabemos nada de ellos, ni razón grande ni chiquita. Muertos para Cristo, pero están vivos para el mundo, porque para el mundo tienen todo el tiempo disponible. Todo el tiempo les dicen: mira, te invito a una fiesta tal día. Sí, no te preocupes, ahí voy a estar. Que los 15 años, la fulana, el casamiento, las piñatas, sí, ahí voy a estar. La comunión no importa, no te preocupes. Ahí voy a estar. Hay que apoyar a la familia. Vivos para el mundo. Pero cuando le decimos para la iglesia, va a ir al culto, hermano. Ay, no, tengo un dolor de cabeza. Va a ir al culto. No, mire, me está saliendo un muñero. Va a ir al culto. No, mire esto, mire el otro. ¿Para quién está muerto? Para Dios, para Cristo. No se puede contar con esta persona. Pero si fuera del mundo, hasta para reunión. Mire, hay una reunión de los CPC. Sí, ahí voy a estar porque yo quiero preguntar algo. Hasta para los CPC tienen tiempo. Al colegio lo llaman reunión de los padres de familia, ahí van. A las promociones, ahí van. Donde lo llamen, ahí van. Es más, ustedes pueden ver unas actividades que hacen en la cancha, ahí está lleno. Pero usted a esa gente vaga, ociosa y perdida, les va a invitar al culto. Y le dice: los vengo a traer. Es que, ¿hoy qué es? ¿Y a qué hora es el culto? Ah, no puedo, yo creo que voy a salir. No importa, voy a pasar aunque... por si acaso, por si... No pase. Si yo tengo tiempo, yo llego solo. Para librarse de la responsabilidad, yo llego solo. ¿Vamos a venir a traer? No.
Pero vayan a decirle de las orgías que arman ahí. Es más, yo he visto gente de aquí, cantidad de gente, que cuando hacen la barrera de toro, ahí en Sabana Grande, y la hacen más adelante para allá, está lleno de gente de Ciudad Belén. Pero les invita al culto, porque ellos están en el mundo, viven para el mundo. Y entre ellos andan muchos cristianos. Pero para Dios, estoy muerto. Así hay muchos aquí que no se puede contar con ellos. Lastimosamente, los que presentan un evangelio de salvación por obra y una vida cristiana por emociones y experiencias emocionales son enemigos del cruz. Si yo les dijese aquí que usted, aunque se haya perdido un mes, ven hermana, vamos a orar, y le ponemos las manos y comienza a brincar ahí, ¡ah! Se avanza soja y comienza a dar vuelta. Ya la hermana ya recibió el Espíritu, se reconcilió, ya está activo otra vez. Le estoy mintiendo, la estoy engañando, estoy blasfemando el nombre de Dios y estoy alterando el orden de la Escritura y cometiendo hasta apostasía con la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque todos los que predican un evangelio diferente a la cruz son enemigos de la cruz. El cristiano, todo aquel que quiera creer, tiene que ser llevado a la cruz. Mientras no suba a la cruz, no es hijo de Dios. Mientras no suba a la cruz, no nace de nuevo, porque ahí es donde muere para poder nacer de nuevo. Si no sube a la cruz, no es crucificado, y si no es crucificado, no es muerto, y si no es muerto, no ha nacido de nuevo. No puede nacer de nuevo. Así como Cristo, para poder resucitar, Cristo tuvo que morir. Y para morir tuvo que ser crucificado. Así nosotros, para poder nacer de nuevo, tenemos que morir. Y para poder morir tenemos que ser crucificados. Pero para ser crucificados necesitamos subir a la cruz. De lo contrario, somos enemigos de la cruz. Toda aquella persona que piensan que por sus obras, que piensan que por sus emociones, que piensan que por sus actitudes, que piensan que por sus palabras bonitas, que piensan que por sus ofrendas, que piensan que por sus diezmos pueden mantener una relación viva con Dios sin necesidad de subir a la cruz, sin necesidad de vivir para Dios, son enemigos de la cruz. ¿Saben por qué? Porque dicen, no, ahí ustedes solo predican eso de que tiene que morir el viejo hombre y que esto. No, aquí nos enseñan que yo estoy destinado a éxito. Dios murió siendo pobre para que yo fuera rico. Seguí creyendo eso y va a terminar endeudado y amargado. Dios murió para que nosotros vivamos. Pero para eso tenemos que subir a la cruz con Cristo. La pregunta es, ¿ya subiste a la cruz? ¿Ya fuiste crucificado? ¿Amas a tu iglesia como Cristo la amó? ¿Te entregas a tu iglesia como Cristo se entregó? ¿Te sacrificas por tu iglesia como Cristo se sacrificó por ella? Si es así, puedo creer y pensar que has subido a la cruz. Pero si no es así, quizás todavía creíste el mensaje, como muchos creyeron el mensaje que predicó Jesús. Pero cuando Jesucristo fue llevado ante Pilato, fue condenado y fue crucificado, todos le abandonaron. No había nadie ahí más que 3, 4 personas de los seguidores de Jesús. El resto dijeron, crucifíquenme. El resto dijo, mátenlo. Y otros osaron y pasaban y meneaban su cabeza, blasfemando, diciendo, a otros pudo salvar y a sí mismo no se pudo salvar. ¿Saben por qué? Porque nadie quiso subir a la cruz con él. ¿Estás dispuesto tú a subir a la cruz y morir por la causa de Jesucristo? Morir por aquel que murió por ti. Entregarte por aquel que se entregó por ti, para poder vivir y resucitar juntamente con Cristo. Pongámonos en pie, vamos a orar. Recuerda el tema, crucificados con Cristo. Crucificados con Cristo.